Existen en YouTube unos cuantos videos hablando del opus magnum de George Morikawa, Hajime no Ippo, un manga que versa casi tanto de boxeo como de la vida misma y unas cuantas de sus facetas. Yo sin embargo pretendo ir un paso más allá y casi al final pisar territorio de spoilers porque quiero sacar a relucir más de un aspecto de esta obra. Así que hasta el minuto que aparece en pantalla hablaré sobre las facultades que Hajime no Ippo posee y con las cuales puede que te incite una lectura o vista si no le has dado una oportunidad. A partir del minuto indicado, cuidado, hablaré de spoilers. Obviamente voy a avisar con antelación. Hajime no Ippo, como es claramente obvio, es un manga de boxeo que lleva en publicación desde el año 1989, con Morikawa George como autor, quien ha tenido asistentes que no tardarían en cobrar renombre en el mundo del manga, entre ellos el mismísimo Kentaro Miura, padre de la aclamada Berserk. Con lo dicho en primera instancia resalta la seriedad y diligencia de cara al trabajo de este mangaka, así como la extensión de esta historia, la cual lleva a sus espaldas casi 1300 capítulos publicados en el transcurso de 31 años a fecha de 2020. Esta serie sigue siendo la segunda más longeva publicada en la Shonen Jump. Además cuenta con varias adaptaciones al anime, todas ellas continuaciones prolijas y directas las unas de las otras, cubriendo alrededor de 558 capítulos de los 1300 mencionados. La buena noticia es que esta historia se puede disfrutar consumiéndolo ya adaptado a la animación y continuar leyendo el manga, o empezar el mismo de cero, ya que se ha adaptado de manera fiel en su mayor parte, con lo cual la primera opción es completamente viable e incluso recomendable para ejercitar la visualización de las escenas de acción e ir preparado para recrearlas con mayor naturalidad en tu cabeza al leer el manga. Esto a gusto del consumidor, claro está. Pero aún no he dicho mucho respecto a Hajime no Ippo como tal, y es que lo más difícil de hablar de esta obra es lo extenuante de sortear los preámbulos, porque sí, tenemos que hablar de cómo este manga de boxeo trata del boxeo y desde qué ángulo lo hace, sin mencionar ese en muchas ocasiones esquivo componente de fidelidad para con el deporte. Además, Morikawa en sí mismo da para hablar largo y tendido, ya que este mangaka solía meterse en problemas en el colegio, llegando incluso a pelearse a puño limpio con otro compañero durante su examen de admisión a la secundaria, sin mencionar que es uno de los dueños de un gimnasio de boxeo en la vida real, llegando a ser partícipe de peleas como un entrenador o un segundo de muchos boxeadores jóvenes. Su pasado es algo que vuelca en su obra y resalta desde el primer capítulo. Comencemos con Ippo Makunouchi, protagonista de esta historia, el cual da nombre a la misma. Hajime no Ippo justamente significa el primer paso, creando un juego de palabras con el nombre del protagonista y manifestando a todas luces el entusiasmo de Morikawa de llevarnos a través de un viaje para conocer más sobre el boxeo y por qué es un deporte tan maravilloso, con sus claros y oscuros. Así es como nosotros también damos el primer paso, con Ippo Makunouchi, un estudiante tímido y retraído, cualidades en apariencia antagonistas al ethos de las artes marciales, lo cual Hajime no Ippo niega, patentando que es sobre todo la convicción de querer cambiar lo que nos moviliza por dicho camino. Este chico sufre un abuso recurrente, ya naturalizado, por parte de otros compañeros de clase. Dicho abuso se ve frustrado por un encuentro fortuito con un boxeador que se hallaba pasando por ahí debido a su rutina de entrenamiento. En su búsqueda por entender qué es lo que le falta para lidiar con su situación, Takamura lleva a Ippo al gimnasio de boxeo Kamogawa tras ver la insistencia del muchacho. A través de Ippo y las personas que va conociendo en torno a su travesía en el boxeo, poco a poco nosotros vamos aprendiendo no solo de ellos, sino naturalmente del deporte en sí y el microcosmos en el que se desenvuelve. Hay una genuina sensación
sensación de evolución en el personaje de Hippo, ya que él, al igual que nosotros, no sabe nada sobre el boxeo más allá de lo asimilable a simple vista. Con este recurso Morikawa saca a relucir su cualidad de coach y nos enseña con el ritmo adecuado más y más al respecto, desde los aspectos más técnicos como los golpes, estilos, categorías de peso, etc., hasta lo que yace detrás de una preparación y cómo es que los distintos entrenadores y peleadores entienden y razonan el boxeo a través de diferentes filosofías, trayéndonos un componente estratégico sobre la mesa y haciéndonos cómplices junto a Hippo. Mojándome un poco en el aspecto audiovisual, la animación hace un trabajo excelente manifestando el peso detrás de un golpe, cortando el aire con violencia y culminando en una sonora explosión. De verdad da vida a esos encuentros en el manga y por momentos es fácil perderse en el fragor de una pelea y digerir la tensión y emoción del combate como si de verdad hubiese sucedido. Logra despertar genuina fascinación en ese espectáculo exagerado sin perder la cohesión intradiegética, fundamentando cada victoria y cada derrota desde los encuentros más volátiles hasta aquellos más arduos y fatigantemente largos, plasmando un aspecto que es parte del deporte del boxeo, sin contradecir sus características más técnicas ni la lógica que justifica dichos resultados. Este boxeo que se nos muestra en Hajime no Ippo invita a ser visto, y cuando crees que ya no hay más nada que aprender, Morikawa sorprende con más información al punto de que nos sigue sorprendiendo incluso tras 31 años de publicación, con cada combate siendo único e irrepetible, simplemente increíble. Pero volviendo a Hippo, él encarna el ideal tradicional de un japonés desde el ángulo de un japonés, de semblante serio, taciturno, respetuoso y sin rebelarse ante la autoridad y statu quo de la sociedad. Su familia o lo que queda de ella se gana la vida a través de la pesca, una actividad que representa a Japón desde sus raíces como isla que siempre ha sido y que demanda una gran diligencia y templanza frente a los vientos embravecidos de la adversidad. Es un personaje que hereda ese corpus de valores y ética del esfuerzo y trabajo japonés, junto con su gran consideración, todo lo dicho latente en el trato con sus oponentes o actitudes frente a la vida, alguien chapado a la antigua pero joven y con un horizonte que no hace más que abrirse con cada paso que da y cada persona que conoce. Con lo dicho, Hippo es también un personaje bisagra entre la vieja herencia de Japón y el boxeo, y por otro lado la faceta más moderna y cosmopolita del deporte, siendo una vasija para la herencia de valores que su anciano entrenador Kamogawa deposita en él, junto con su fe, ejercitándolas en un mundo cada vez más cambiante, y con ello no solo logra hablar de boxeo, sino del boxeo como una parte de la historia o un retrato particular de una época particular. Pero centrarse demasiado en la figura de Hippo como personaje es un error, porque esta historia es un tejido de muchas a través de las cuales no solo entendemos de boxeo, sino como también dicho deporte es una herramienta para movilizar mucho de lo que nos hace personas, compaginándolo con traumas, dilemas, introspectiva y la búsqueda de propósito. Hippo es la cara más visible del boxeo, pero él mismo tiene muchas caras y el boxeo como tal significa muchas cosas distintas para muchas personas. Y acá es donde brilla Morikawa y encontramos la razón que explica por qué amo tanto a esta serie. Morikawa se enfoca tanto en el ring como lo que sucede fuera de él, siendo las peleas el cenit de una serie de dilemas y relaciones cuyo desarrollo ocurre frente a nosotros, porque antes que ser una historia sobre boxeo, este es un relato sobre personas. Las peleas son importantes, increíbles, pero también es una explosión de todo lo que sucede y se cuece a fuego lento antes. En ellas el intercambio de golpes llevan estos dilemas y búsqueda personal a una discusión en otro lenguaje, uno intermitente, de sonoros impactos y cavilaciones que no pueden esconderse por mucho tiempo agazapadas en una esquina del cuadrilátero. En el intenso y vertiginoso enfrentamiento del boxeo, la fisicalidad representa una capa del conflicto, pero detrás de los puños hay ojos que miran de un lado a otro buscando respuestas, y es en esa dialéctica entre dos sujetos que no pueden esconderse de lo que son, porque la pelea no se los permite, que a pesar de ganar o perder, ambos bajan del ring distintos, más
más rotos en algunos aspectos, pero más completos en otros. Para muchos incluso es un punto y final, mas nunca vuelven a poner un pie sobre el cuadrilátero. Morikawa entiende el boxeo como una instancia de reflexión y una oportunidad para cambiar. Él nos cuenta cómo sobre el ring hay más que dos personas y sus problemas. En el cuadrilátero también está la gente que forma parte del día a día, algunas personas más importantes que otras, algunas presentes solo en el recuerdo, muchas sin las cuales no serían quienes en ese momento son, ni hubiesen sido capaces de llegar a subirse al ring esa noche. Algunos arrojan golpes propulsados por la inercia de un encuentro que les marcó, o una persona que necesite que estén ahí esa noche como boxeador. Desde el ring se teje un entramado de vidas e historias, de creencias, convicciones, miedos, furias, promesas, sueños, pasiones e incluso vacuidad, que a través de mucho tiempo encontraron su camino hasta los puños de esos peleadores. Y justamente las peleas en Hajime no Ippo se sienten tan bien porque Morikawa presta atención a sus personajes y a través de los mismos y sus lados más vulnerables nos provoca pensar sobre nosotros mismos. Y con tantos personajes en Hajime no Ippo, muchos de ellos no boxeadores, es cuestión de tiempo para que algo termine afectándote e incitándote a reflexionar, porque Hajime no Ippo es una serie sobre personas y luego sobre boxeo, pero Morikawa lo compagina tan bien que el boxeo, incluso si está en segundo plano, sigue presente. Y esto es por todo lo que vengo diciendo hace minutos, porque el boxeo es el medio que tiene Morikawa para hablarnos de la vida. La historia de Hajime no Ippo narra años y años de vida de sus personajes y constantemente se van encontrando en puntos muy distintos de sus vidas, la gran mayoría cargando con cicatrices que puede que nunca sanen, pero nosotros a través de pequeñas acciones, alguna charla con algún amigo conocido, cambiamos vidas y también somos cambiados, sin saberlo siquiera. Incluso al tomar decisiones difíciles en nuestras vidas, cambiamos las de aquellos que nos vieron llegar hasta ahí, que en la caída abrieron su corazón y compartieron lo bello y lo feo que llevan dentro. El ejemplo que quiero tomar para ilustrar lo dicho versa sobre Ippo y uno de sus abusadores en el colegio. No arruina sin embargo ninguna sorpresa, pero si quieren ir vírgenes a ver o leer esta obra, paren el video y vuelvan algún día. Umezawa Masahiko abusaba de Ippo en el colegio. A todas luces parecía una persona simple, motivada por cosas triviales, superficial y encontrando placer en el dolor ajeno. Poco a poco, con el tiempo, la relación entre ambos va cambiando y comenzamos a conocer ese lado más humano de Umezawa. Sus traumas, que no excusan su pasado pero lo sitúan en contexto. Vemos cómo tras terminar la secundaria ya no puede escapar de quién es al enfrentarse a la vida de adulto y lo mucho que ha desperdiciado de su vida. Con el tiempo entabla una amistad con Ippo y se nos muestra como un ser sensible, que comienza a ayudar a Ippo y a su madre en el negocio de la pescadería. Umezawa está atormentado por su pasado, lo que hizo, y no solo a Ippo, sino a sí mismo también. Él forjó un camino de desdicha y soledad. En más de una ocasión ha pedido disculpas a Ippo, en una cena con Ippo y su madre, por ejemplo. Ippo trata de trivializar el pasado. Él es feliz, hace lo que le gusta y está rodeado de buenos amigos, pero no es Ippo el que no le puede perdonar. Ippo ya lo perdonó hace mucho tiempo. Es Umezawa quien tiene que lidiar con el fantasma de su pasado y perdonarse a sí mismo. Con el tiempo Umezawa persigue su sueño de ser mangaka, hace amigos, se abre a la gente. Esto en parte gracias justamente a los intercambios cotidianos con Ippo. Esta alma torturada comienza poco a poco a crecer y creer en la vida una vez más, y termina transformándose en el mejor amigo de Ippo. Como alguien que sufrió bullying por mucho tiempo, encontraba difícil leer Hajime no Ippo cuando se nos hablaba de Umezawa, pero así como sus personajes fueron cambiando, yo tampoco soy el mismo. Umezawa estuvo ahí desde el principio, antes que nadie, y sabe quién Ippo solía ser, y mientras que el tiempo ha transcurrido para todos, Umezawa continúa atormentado en el fondo. Pero gracias a Ippo y al resto, él comienza a comprender que vivir es darse una segunda oportunidad.
Por la naturaleza de manga, de cómic, de anime, en muchas ocasiones hay cierta insustancialidad en el desarrollo de algunos eventos. En ocasiones somos indulgentes y terminamos ignorando aspectos propios de una actividad o situación porque existen en el contexto de la ficción. Lo mismo sucede con el boxeo en Hajime no Ippo. Los golpes, derrotas y lesiones son duras de ver, pero todo nos indica que son gajes del oficio y eventualmente los peleadores no tardan en recuperarse. Pero el boxeo tiene más de un lado oscuro, y en la naturaleza de este deporte muchas cosas pueden salir muy mal. Un estudio reciente reveló que el 90% de los boxeadores sufrirán eventualmente algún tipo de lesión cerebral al terminar su carrera. El cerebro se encuentra rodeado por líquido encefalorraquídeo flotando dentro del cráneo. Este líquido protege al cerebro de impactos, pero así como no hay casco que te salve por completo de un accidente, en el boxeo el knockout se produce por el choque del cerebro contra el cráneo y esto produce lesiones, algunas de por vida. Muhammad Ali fue uno de los boxeadores más grandes de la historia, pero ni el gran Ali pudo escapar a esta verdad y tras años de contusiones desarrolló mal de Parkinson y terminó viviendo como un lisiado. Claro que el Parkinson es una de muchas patologías derivadas del boxeo. Morikawa de verdad se propuso hablar de todos los aspectos del boxeo y acá es cuando lo dicho cobra sentido. Makunouchi Ippo, nuestro protagonista, a pesar de sufridas victorias y dolorosas derrotas, nos acostumbró a verlo volver al gimnasio a entrenar y prepararse para otro combate, ganara o perdiera. Su retorno no era objeto de discusión, pero tras una violenta derrota y años de daño acumulado, algo comienza a ir mal e Ippo es diagnosticado con síndrome de puño borracho, en inglés punch drunk, o médicamente entendido como encefalopatía pugilística, la cual afecta al sistema nervioso, presenta demencia, trastornos de lenguaje, etc. Para Ippo, sin embargo, se reducía únicamente a una afección neuromuscular que le impedía volver al ring. Tras más de 20 años de historia, Ippo de repente ocupaba un lugar fuera del cuadrilátero de manera permanente. Hay un componente psicológico asociado a la lesión de Ippo. Esto apunta a un eventual regreso de su parte. Incluso si tarda años en hacerlo, sabemos que va a volver. Pero la cuestión de si Ippo va a regresar o no es el objeto de esta discusión. Lo que me maravilla es cómo Morikawa se atrevió a tomar una decisión que va en contra de lo que se espera de un manga de deportes y subvierte las expectativas, pero no meramente para sorprendernos con un nuevo giro, sino como una oportunidad para hablar de otra cara del boxeo, una muy presente pero ignorada en el espectáculo de peleas y dinero. Ippo se hunde en un pozo donde ya no alcanza a ver qué era lo que perseguía, ni quién era él. Ahora el boxeo forma una parte tan sustancial de su vida que le cuesta llevar el día a día si no es a través de la óptica del boxeo. Tanto es así que incluso si no puede volver a pelear, sigue cumpliendo con su régimen de entrenamiento. Pero a través de Ippo ahora podemos entender el boxeo desde otro lado, porque nos deslizamos junto a él por los vericuetos de ser un segundo o un coach, una figura de aprendizaje para los más jóvenes. El boxeo no es solo lo que pasa arriba del ring, y Morikawa nos está dando la chance para verlo junto con Ippo, como siempre desde otro ángulo. Y con eso, todo lo que dije hasta ahora de Hajime no Ippo, de George Morikawa, exuda amor por el boxeo, por el manga, por el arte, pero sobre todo por la vida. Gracias por esta carta de amor al boxeo y a la vida, Morikawa, y gracias a vos por haber llegado hasta el final.